Muy bien, pues sean bienvenidos a este evento que se imparte en el marco del Laboratorio de Creatividad Educativa y de su reciente apertura. En este caso se trata del ciclo de webinar Tendencias en Transformación Digital de la Educación y como sesión inicial tenemos el webinar Pensamiento Creativo, que será impartido por un servidor, Horacio Durán Macedo, y la maestra Larisa Enríquez Vázquez, de la cual nuestra becaria Adriana Guadarrama Chaparro nos hará el favor de leer nuestras semblanzas curriculares. Por favor, Adriana. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, el doctor Horacio Durán Macedo es licenciado en diseño gráfico y maestro en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias de la Educación por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Es académico en la Dirección de Proyectos para la Transformación Digital de la Educación, donde funge como coordinador del Laboratorio de Creatividad Educativa en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, CUAYED, de la UNAM. Ha coordinado y participado en múltiples proyectos de docencia e investigación educativa, así también como programas académicos en el campo de la docencia, el diseño y la comunicación visual. Cuenta con 20 años de experiencia profesional colaborando con proyectos y programas vinculados al sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Por otro lado, la maestra Larisa Enríquez Vázquez es maestra en Ciencias por la UNAM y doctorante en e-learning por la Universidad Abierta de Cataluña, investigadora de tiempo completo de la CUAYED de la UNAM. Es investigadora de la CUAYED en temas de aprendizaje autónomo, modelos flexibles para la educación y educación abierta y a distancia. Primer lugar en innovación educativa en el primer Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Educativa en 2018 por la Universidad de La Sabana. En 2013 y 2014 sus trabajos fueron seleccionados como buenas prácticas en educación a distancia por virtual. En 2014 funda el Laboratorio de Aprendizaje Autónomo y actualmente es coordinadora de Aprendizaje Autónomo y Adaptativo en la misma CUAYED. En dicha coordinación se realizan proyectos de investigación vinculados con el diseño de sistemas, aplicación y recursos para fortalecer el aprendizaje autónomo, la flexibilidad y personalización del aprendizaje. Adelante, doctor. Sí, gracias. Bueno, gracias, Adriana, por tus semblanzas. Creo que sí es importante que los participantes de este webinar nos conozcan un poquito qué es lo que hemos hecho, quiénes somos. En esta charla nos proponemos presentar argumentos para considerar a la creatividad como una forma de entender y transformar a la educación. Es decir, como una manera de buscar y crear espacios y oportunidades para aprender y enseñar de otra manera. Cabe señalar que para pensar en la educación desde la creatividad también es propiciar interacciones con otros, con especialistas, con estudiantes, con investigadores y con docentes. Así que doy inicio a esta presentación. Lo primero que vamos a hacer es presentar un contexto global de lo que estamos hablando, la creatividad como elemento educativo. Y para esto me gustaría presentarles esta cita de Edgar Morin. El conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. En esta metáfora, Edgar Morin logra sintetizar algunos de los retos y desafíos que se encuentran inmersos, todos aquellos involucrados en los procesos de construcción del conocimiento. Esto es real. La universidad misma con el espacio privilegiado en el que se despliegan tales actividades. Por ejemplo, si bien esta idea, más que ser leída como una declaratoria por el caos, o como una postulación definitiva de la incertidumbre o la indeterminación, implica más bien un pronunciamiento hacia la construcción de nuevas formas de comprender la problemática educativa. Al respecto, Lourdes Arizpe afirma que, para aprender a vivir con la incertidumbre,
es necesario cultivar la creatividad humana y recuperar el sentido original de cultura para que los individuos, las comunidades y las sociedades puedan adaptarse con imaginación y capacidad de innovación a una era global. En ese sentido, la conceptuación de creatividad no se refiere exclusivamente a la capacidad necesaria para la producción individual de un objeto al que se atribuye el valor estético, sino a la creatividad necesaria para inventar nuevas formas de organizarse en sociedad y crear nuevos sentidos. Esta es una cita, y por eso me permito leerla, de Ariste. Ahora bien, primero, para poder centrar estas líneas, estas ideas al respecto de la creatividad educativa, vamos primero a cómo la conceptualizamos, cómo la concebimos desde nuestros propios ámbitos. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la creatividad, tal cual, es una facultad de crear y capacidad de creación. Sin embargo, pues esta acepción tan básica del diccionario de la Real Academia de la Lengua la quise presentar precisamente porque no nos dice demasiado y al contrario, empezamos a ver la complejidad que implica el tener que definir la creatividad desde nuestro contexto, pero también desde diversos contextos a lo largo de la historia. Para tal efecto, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. En la pantalla pueden ver ustedes un código que se refiere a una pequeña encuesta que me gustaría hacer con ustedes. Por favor, los que tengan su celular a la mano o los que puedan atender en el chat, en este caso, puedan revisar esta página de Mentimeter y hacer lo que ahí dice. ¿Cuáles son conceptos, términos, ideas que ustedes asocian alrededor de la creatividad? Es creatividad. La liga también está en el chat, está compartida en el chat. Si es que no lo lograron captar, la puedo volver a compartir. El código y también es a través de este código. ¿Ya la tienen? Poder relacionar, sí. Ya con el chat sí se pudo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver qué es lo que están escribiendo en esa pequeña encuesta. Relacionar. A ver. Por ejemplo, empiezo a ver diversas excepciones de qué es creatividad, como elementos ya muy allegados a la creatividad, como imaginación, como algo original, como asociado a la innovación, como una capacidad, algo interesante, por ejemplo, compartir, ¿no? O generar ideas, crear buenos sonidos, también es algo interesante, que los hacen con los sonidos, con el arte de resolver problemas. Qué interesante acepción también, ¿no? Ideas, imaginar, diseñar, innovar, relacionar. Este ejercicio me gusta hacerlo porque podemos ver entonces la dificultad que a lo largo de la historia, no solamente en el contexto actual, ha implicado el poder definir un concepto único de creatividad. Porque obviamente la creatividad se ha
abordado desde diversos campos, desde el inicio de la cultura, incluso desde hasta mediados del siglo XX fue que se empezó a partir de esas disciplinas como la psicología, pero también desde la historicidad y otros ámbitos que se empezaron a definir, a acuñar ya conceptos como los que manejamos actualmente. Voy a dejar de compartir esta nube de conceptos. Me parecieron muy interesantes, todos unos muy allegados obviamente al concepto actual, al constructo actual que tenemos, que manejamos en estas sociedades occidentales, pero también me parecen recuperando algunos elementos también que todavía hay, por ejemplo, el término de manifestación, de inesperado, o alguien que lo asocia con los sonidos y la creatividad, ¿no? Quiere decir que se está abordando desde otro tipo de ámbitos, desde otra perspectiva, algo tan transversal, algo que puede ser tan cotidiano y pero también tan subjetivo como es la creatividad. Voy a dejar de compartir nuestra nube de conceptos para seguir con la misma línea de desarrollo en nuestra presentación. Muy bien, como pudimos ver, el catálogo de concepciones, acepciones o términos de creatividad es bastante amplio. Mucho de ello, debido a lo largo de la historia, ha venido evolucionando de acuerdo con ideologías dominantes, pero también en la base científico-tecnológico. Cabe decir que una de las acepciones que manejamos actualmente provienen del campo de la psicología, por ejemplo, acuñado en la época de los 50 por Guilford, el cual al final del día también él fue el que acuñó el término creativity, que se ha venido de alguna manera evolucionando hasta lo que conocemos hoy como creatividad. Sin embargo, también una de las acepciones tal vez más logradas desde el punto de vista convencional es la definida por este organismo, el, el National Advisory Committee on Creative and Culture Education, que nos dice que cualquier actividad, que puede ser, el concepto de creatividad, Advisory Committee. es cualquier actividad imaginativa cuyo fin consiste en producir resultados que son a la vez originales y de alto valor. En lo particular, respecto al contexto que acabo de mencionar sobre la complejidad del globo, la complejidad que nos toca vivir en el contexto global, a mí me gusta mucho también esta conceptuación. La creatividad es un constructo complejo que supone relaciones entre componentes personales y sociales para la generación de ideas y productos originales, efectivos y auténticos en diferentes campos de conocimiento y acción. Obviamente me gusta porque de alguna forma se asocia a, o se tira a partir de una visión de la complejidad, ¿no? En donde la creatividad a partir de su sistema de relaciones, no solamente como una capacidad, pero sino también como un producto, como una novedad asociada también a un contexto social. Me gusta mucho esta conceptuación desarrollada por Elizondo y Schmeikers. Sin embargo, de estudios ya más completos e integrativos de lo que es el concepto de creatividad, por ejemplo, Albertina Midhans nos dice que después de su estudio de 250 acepciones por lo menos de creatividad que se han desarrollado en el siglo pasado, hay dos constantes que sine qua non aparecen en estas conceptuaciones. Estas dos constantes son la novedad y la aportación, ¿no? La aportación siempre asociada a un valor, a algo que se quiere modificar. Ahora bien, vamos a pasar a
a esta capacidad que tiene la creatividad como si fuese como habilidad transformativa, en este caso de la sociedad, de las culturas, y todo lo asociado a ello. Para ello atiendo a esta acepción de la creatividad definida desde la UNESCO, en donde se concibe a la creatividad en tanto capacidad para resolver problemas, es una herramienta para la transformación social y la búsqueda de alternativas a problemáticas actuales. Es por esto que desde estos organismos se ha impulsado toda una serie de iniciativas y programas que impulsen en los sistemas curriculares, pero en los sistemas educativos, la enseñanza de la creatividad. En 2014, la UNESCO anunció desde el punto de vista formal, esta iniciativa, esta necesidad de incorporar en estos sistemas curriculares a la creatividad. También se destacaron acciones orientadas al desarrollo de industrias creativas, la promoción de prácticas culturales diversas y la inclusión a partir del arte y las economías alternativas. También en 2016 la UNESCO promulgó que una educación de calidad requiere el fomento de la creatividad y la capacidad de resolución de problemas, junto con el desarrollo de conocimientos fundamentales y otras habilidades. Cabe decirlo que estas habilidades tienen mucho que ver también con el pensamiento creativo, con el pensamiento crítico, que van muy de la mano con el pensamiento creativo. Y, bueno, nos haríamos también este cuestionamiento. ¿Para qué enseñar creatividad? Como mencionamos al inicio de esta plática, el mundo exige flexibilidad y creatividad para adaptarse a una vida profundamente cambiante. Sin embargo, la escuela ha asumido currículos rígidos y limitados desde mucho tiempo atrás. Ahora nos resulta una verdad de perogrullo la frase de que los jóvenes vivirán en un siglo XXI formados con maestros del siglo XX, pero con modelos pedagógicos y currículos del siglo XIX. Desde esta perspectiva es indispensable que la docencia universitaria asuma el compromiso de repensar el sentido y la función de la escuela en la época actual. Las exigencias de la actualidad no son compatibles con la escuela tradicional que favorece el pensamiento único. Por el contrario, la escuela del siglo XXI deberá promover la originalidad, la fluidez y el pensamiento independiente. En este sentido, varios autores coinciden que una tarea fundamental es generar acciones para diversificar y flexibilizar las instituciones y los currículos, para adecuarlos a las condiciones culturales y contextuales de los individuos de este siglo. Y bueno, ¿y por qué enseñar creatividad? Una pregunta asociada a la anterior. Aquí les presento algunos argumentos. En la Unión Europea, el 25% del tiempo escolar se usa para estudiar matemáticas, cuando en la vida adulta, después las personas apenas utilizamos un 3% de sus conocimientos. Se dice que las matemáticas agilizan la mente, y es cierto, pero también hay muchas otras formas de hacerlo. Y deberíamos ayudar a nuestros jóvenes a explorarlas de una vez por todas. Si encontráramos la forma de enseñarles a pensar creativamente, les daríamos elementos para que reafirmen la autoestima, la autoconfianza. Eso haría diferencia para muchos de ellos. Esta es una cita de Edward de Bono, el creador del pensamiento creativo, por ejemplo. Tiene un libro sobre el pensamiento creativo y diversas técnicas creativas como sonderos para pensar, por ejemplo. Ahora bien, según Elena Timenko, existe la opinión de que atraer talento creativo contribuye a mejorar la competitividad económica global de los gobiernos y de su tejido empresarial. Sí, con un sentido también totalmente dirigido hacia el terreno de los mercados. La creatividad capacita a las personas para que aprendan nuevos conocimientos y descubran nuevas posibilidades y experiencias. Además, contribuye a que se comprometan social y educativamente, manejen los desafíos y las complejidades de la vida cotidiana, desarrollen su expresión personal y enriquezcan sus vidas. Así bien, en una pedagogía basada en la creatividad, se aseguraría que los jóvenes pudieran adquirir, como parte natural de su experiencia de estudiante, las habilidades necesarias para comprender el aprendizaje profundo,
el valor del pensamiento crítico, la motivación y el desarrollo de pensamiento divergente. Cabe mencionar que este concepto de pensamiento divergente desarrollado por Guilford siempre va muy aunado y de la mano al pensamiento convergente, ¿no? Y entonces no podemos dejar de soslayar todos estos constructos asociados a la creatividad. Y bueno, ¿qué se está haciendo o qué se ha hecho respecto a la enseñanza de la creatividad? Existen varios ejemplos de la importancia de la creatividad y cómo esta ha adquirido toda una relevancia de transformación social y económica, del cual, bueno, pues algunos ejemplos, por ejemplo, son en Australia, la Declaración de Melbourne de 2008 sobre los objetivos educativos para jóvenes, en la cual se señaló que el objetivo de la educación es apoyarlos para que se conviertan, fíjense, en individuos confiados y creativos. Por otra parte, merece la pena destacar que en 2009 el Parlamento y el Consejo Europeo estableció como objetivo para ese año promover la creatividad y la capacidad de innovación como competencia clave para todos, y proclamó en 2009 como Año Europeo de la Creatividad y la Innovación. En ese mismo continente, el europeo, la creatividad, la innovación y la empresa han sido objeto de una creciente atención en la educación superior debido a la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior y el Plan de Bolonia. Ahora bien, pasemos a una vez definido la creatividad como un concepto atingente a todas las áreas de conocimiento, por cierto, arte, ciencia y tecnología, y a todos los niveles, ¿no? Teóricos, prácticos, instrumentales y técnicos, queremos enunciar también a la creatividad como estudiosos o autores lo han identificado como una competencia del futuro, como algo que es importante enseñar a nuestros estudiantes desde ahorita para que lo puedan desarrollar en un contexto próximo, en un contexto futuro. Y para esta explicación me gustaría dar la palabra a la maestra Larisa Enríquez, que es quien nos ofrecerá este marco a partir de estudios que utilizamos nosotros como marco teórico referencial en los estudios de creatividad en este tema. Por favor, maestra Larisa Enríquez. Sí, gracias, Horacio. Buenas tardes a todos. Y como bien señala Horacio, la parte de, si bien la creatividad ha estado ya presente en varias propuestas sobre las nuevas competencias y habilidades que deben de desarrollar los estudiantes, dado un marco en el cual, en un contexto en el que el mundo cambia mucho y cambia mucho la manera en la que se están, sobre todo, por ejemplo, a nivel profesional, formando a los estudiantes, ¿no? En las universidades, en qué estamos formando y qué habilidades les debemos de proveer a los estudiantes de tal manera que puedan adaptarse fácilmente a los cambios que existen en su vida profesional, en su vida laboral, en su vida personal incluso, y esta manera de estar trabajando de distintas formas, con distintos medios, con distintas tecnologías que a su vez implican otra serie de cambios. Entonces, toda esta discusión sobre la manera de poderse adaptar a contextos difíciles y a contextos inciertos, se estaba dando desde antes de la pandemia. Y creo que la pandemia vino a corroborar justamente muchas de estas habilidades transversales que les llaman, o habilidades blandas, o habilidades del futuro, como ahorita lo comentaba Horacio, y como lo comenta Ehlers en el 2019 y en el 2020, en los estudios que hizo. Él es un alemán que trabajó con diferentes universidades alemanas en un levantamiento sobre las habilidades, tanto que los docentes identificaban que requerían los estudiantes asimismo identificaban que necesitaban,
y las empresas donde se están vinculando en su vida profesional, los alumnos. A partir de esa investigación, obtiene un modelo de 3 dimensiones, que son las que están viendo en pantalla, y es el modelo de triple hélice, donde se contemplan, las 3 dimensiones que se contemplan son el individuo, el objeto y el entorno. Y cómo se interrelacionan estas 3 áreas para poder actuar en las circunstancias emergentes. Si le das clic, por favor. Entonces, él habla en estas 3 dimensiones que implican cambios en 3 sentidos. Por un lado, desde la parte del trabajo que como personas se tiene, de lo estandarizado hacia lo autoorganizado. Lejos de estar pensando en lo que es el estándar, lo que se espera que uno actúe de cierta forma. Aquí entra esto que comentaba ya Horacio de la parte del pensamiento divergente y de encontrar diferentes soluciones. Bueno, lejos vamos caminando hacia esa propuesta divergente, y entonces se habla de la autoorganización y todo lo que tiene que ver con la autodeterminación, la autocompetencia, la autorregulación. Entonces es donde se empieza a trabajar, se debe de trabajar las habilidades a nivel sujeto. Eso es lo que dice en esa primera dimensión Ehlers. Si pasamos a la siguiente, por favor. En lo que se refiere a la parte del contexto, señala que lo que se encuentra o se encontraba normalmente era un trabajo del conocimiento, o sea, que bastaba con conocer mucho, con tener los conocimientos y tener la teoría. Sin embargo, ahora vemos que se va trasladando también el énfasis, no nada más a obtener los conocimientos, sino también hacia adquirir competencias. Competencias que ayuden a diseñar soluciones de una manera innovadora, de una manera creativa, hacia la parte de la reflexión, que tenga una reflexión crítica, analítica, reflexiva, ética, y hacia una parte de aplicación del conocimiento. Entonces, este conocimiento, cómo se debe de vertir y cómo impulsa estas otras 4 dimensiones de las competencias, la del diseño, la reflexión y la aplicación. Y en ese sentido es en el contexto donde empieza a movilizarse estas competencias. La siguiente, por favor. Y una más de las organizaciones, lo jerárquico a lo interconectado. Cómo en lugar de estar pensando en estas estructuras verticales, en estas estructuras en las que lejos de tener una comunicación y de estar negociando ideas y negociando soluciones, pues se va cambiando y la tendencia es justamente hacia esa manera ágil de favorecer la cultura, de favorecer la comunicación, de estar interconectado y de estar en una comunicación constante y de estar autoorganizándose. Estarse en esta misma reflexión, decíamos que la triple hélice es van alimentándose una de otra. Entonces, esta autoorganización que vemos a nivel individual, también cómo se transfiere y se refleja en la parte de las organizaciones. Entonces, al ver estos distintos ámbitos, desde la parte del sujeto, desde la parte del objeto, del contexto y la parte organizacional, cómo se da respuesta a través de las habilidades que deberían estarse privilegiando en las instituciones de educación superior. Con eso, Ehlers llega a la siguiente propuesta que están viendo en pantalla. Hay ciertas habilidades que se desprenden y que impactan directamente en el sujeto, como ya comentaba hace un momento, la autocompetencia, la autodeterminación, la reflexión, la autoeficacia. Luego están las que tienen que ver con el objeto, con los conocimientos y cómo poder, aquí es donde entra esta parte de la creatividad. Y la creatividad, aunque no la ven directamente escrita ahí, es que, como bien señalaba Horacio, es una competencia que a su vez se deslinda en diferentes habilidades que tienen que ver con
design thinking, que tienen que ver con la innovación, con la solución de problemas, con el dar sentido a las cosas, que tengan ese sentido. Y entonces, en todas estas están abarcadas o realmente están contenidas dentro de lo que es la misma creatividad. Otras habilidades que tienen que ver también con el contexto en el que nos movemos, como ya comentábamos, la competencia comunicativa, la cooperativa y la parte de diseñar a futuro, poder estar viendo hacia futuro y no estarnos nada más pensando en el ahorita y en el instante, sino también tratar de adelantarnos a los momentos y de esa manera también prever y planear. Y eso tiene que ver también con esta parte creativa de dar soluciones a los problemas de futuro. Creo que estas 17 competencias, 17 habilidades de las que habla Ehlers, tienen muchas coincidencias con otras que han propuesto otros autores, donde en determinado momento están estos que ya estaba desglosando también Horacio, como la parte de la solución de problemas, la parte de innovación, la parte de agregar valor a las cosas, la parte reflexiva. Y este marco es con el que hemos estado trabajando desde la coordinación, desde la Dirección de Proyectos para la Transformación Digital de la Educación, y que lo estamos también trasladando a los cursos que se están ofreciendo ya, por ejemplo, con el programa de apoyo al nuevo ingreso. Adelante, Horacio. Muchas gracias, maestra Larissa. Consideramos como fundamental presentar este marco teórico referencial, en donde pues, a través de este estudio, que sí tiene digamos, un sentido prospectivo, pero muy serio, por cierto, porque al final del día también este ciclo de webinars que estamos aperturando con esta plática sobre pensamiento creativo, están muy vinculados también a esta plataforma, ¿no? A este constructo desarrollado por el investigador Ehlers, ¿no? Entonces no les sea extraño que si seguimos en nuestro ciclo de webinars, que recurramos digamos que a este esquema, ¿no? A este constructo de habilidades del futuro, porque al final del día también ahí estamos sustentando nuestros planteamientos en el laboratorio de creatividad educativa. Entonces, bueno, sigamos. Me gusta esta frase de Kennedy, en donde nos comenta que el cambio es ley de vida. Y cualquiera que mire solamente el pasado o el presente, con toda certeza se perderá el futuro. Basemos entonces los retos y desafíos que afrontamos desde el punto de vista de pensamiento creativo, pero vinculado obviamente como una habilidad, como una competencia educativa para nuestros estudiantes. Son numerosos los investigadores que expresan la preocupación por el hecho de que los sistemas educativos actuales de todo el mundo se estén moviendo lejos de una cultura que fomente creatividad como parte de la educación del estudiante. En efecto, no existen planes de habilidades de pensamiento creativo integradas a los currículos académicos, o por lo menos existen muy pocos, y por lo menos en nuestro contexto, muy pocos. Otro aspecto no menor es que existe gran incertidumbre entre los maestros sobre los enfoques para desarrollar, reconocer y evaluar creatividad. Eso es real. Muchas veces tenemos ideas preconcebidas de la creatividad o no tan certeras como ya lo pudimos ver tan solo con la propia definición que hemos desarrollado nosotros de creatividad, ¿no? Existe realmente no una línea tal vez muy seria de cómo enseñar creatividad en nuestras instituciones. También llama la atención la escasa presencia de la competencia creativa en el diseño de los nuevos planes de estudio que actualmente se están elaborando en nuestras universidades.
Así bien, pues retos, desafíos por afrontar en este nuevo contexto, pues consiste en fomentar la creatividad al mismo tiempo que se desarrollan los conocimientos y habilidades del currículo central. Aunque se ha establecido la importancia de la creatividad en la educación, el énfasis que en la actualidad se hace al rendimiento y estandarización de la educación representa un importante reto tanto para los protagonistas como para las instituciones de enseñanza media, pero también superior, es decir, la enseñanza universitaria. Pensar en la creatividad y actuar creativamente requiere un cambio de mentalidad que vaya más allá de la escolarización. Bueno, pues a partir de esta breve plática, que intentamos que fuese lo más sintética y amena posible, lancemos estas breves conclusiones. Pues en virtud de lo anterior, las conclusiones serían las siguientes. La tendencia actual es repensar la formación universitaria con el fin de responder así a la necesidad de adaptarse a un mundo global y cambiante. Se busca enseñar a las personas a enfrentarse a una sociedad incierta, cada vez más definida por su complejidad y también por su diversidad. Esto conlleva pensar en una universidad ya no centrada en la transmisión de conocimientos, sino en una universidad preocupada por el desarrollo global de sus ciudadanos. Es importante impulsar el desarrollo y transformación de planes de estudio en el que los contenidos teóricos se complementen con el desarrollo de habilidades y competencias como son trabajo en equipo, capacidad de resolución de problemas y sobre todo creatividad y mucha creatividad. Finalmente, cabe resaltar que en el siglo XX se caracterizó por avances científicos y tecnológicos. En eso se caracterizó el siglo XX, pero el siglo XXI será el siglo de la creatividad como valor personal y organizacional y social. Me gustaría concluir con esta frase del músico Yo-Yo Ma, seguramente ustedes lo conocen, un excelente músico que nos dice que cuando se hace memorable, está vivo y lo usas, para mí esa es la base de una sociedad creativa. Aquí tienen nuestros correos electrónicos, todos asociados a la Quayed UNAM, que es en donde nos pueden encontrar, y también el correo del Laboratorio de Creatividad Educativa, que es el que da pie y contexto también a esta serie de actividades vinculadas a la creatividad que vamos a estar promoviendo a partir de su reciente apertura de nuestro laboratorio. Para esto les quiero compartir este sitio, que es un formulario en el cual ustedes pueden inscribirse a los diversos eventos que ya tenemos programados en el contexto de nuestro laboratorio de creatividad educativa. Si lo pueden guardar, también nuestra becaria de laboratorio de creatividad educativa les pondrá en el chat en un momento esta liga para que ustedes puedan inscribirse y puedan estar, puedan tener informes de nuestras recientes actividades. Y muy bien, pues en este momento, pues damos pie a las dudas, inquietudes, observaciones que nos puedan emitir respecto a esta charla que les acabamos de compartir. Muchas gracias. Pregunten algo. Sí. Está alzando la mano la maestra Elizabeth Serrano. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes a todos. En este contexto que nos han compartido y que hemos notado que cada vez precisamente si es una competencia ser creativo, como docentes, ¿a qué nos enfrentamos cuando nos encontramos con estos estudiantes que sí tienen muchísimas más habilidades? O sea, ¿para qué nos tendríamos que estar preparando nosotros como docentes para no aplastar esa creatividad e impulsarla? Claro, una pregunta excelente, viniendo obviamente de un docente, ¿no? Porque ¿cómo hacer para no aplacar, para no minimizar, para no contrarrestar tal vez
una capacidad, una habilidad creativa que ya tienen nuestros estudiantes, y tal vez a la hora de querer nosotros formarlos de una manera muy específica, con base obviamente en planteamientos técnicos, teóricos muy específicos, tal vez la estamos aplastando, ¿no? Tal vez siendo un tanto rígidos. Una primera, digamos que algo que es fundamental desde este punto de vista para promover la creatividad, de lo que dicen muchos de los teóricos que intentan promover la creatividad en el sistema curricular, sobre todo es dejar de generar ambientes rígidos en nuestros espacios áulicos. Dejar de ser rígidos y cada vez permitir más la diversidad de ideas en estos ámbitos. Sobre todo tiene mucho que ver con el respeto de estas ideas de los estudiantes. No minimizarlas, no mofarse de ellas, ahora sí que en el peor de los casos, sí respetarlas y poder dirigirlas desde un punto de vista pues educativo, en pos obviamente de ir generando estos ambientes más abiertos, más flexibles, más de respeto, más de respeto a una diversidad de pensamiento, ¿no? Y bueno, y ya pensando en términos más formales para poder incrementar o promover la creatividad, existen toda una serie de técnicas, ¿no? Existen una serie de técnicas creativas de las cuales podemos echar mano para poder empezar a generar en nuestros estudiantes, que también hay que decirlo, no todos son creativos, ¿no? Podemos tener en nuestro grupo estudiantes muy creativos, pero una gran parte puede ser no creativa, ¿no? La creatividad no es algo que le podamos nosotros dar al estudiante, no es algo que, pero sí, eso sí, es algo que ellos pueden desarrollar. Es algo que alguien ya trae y que podemos desarrollar. Alguien que es creativo, aún con todas las técnicas que nosotros podamos darles para su creatividad, puede ser que a lo mejor él no la desarrolle. Es algo muy personal. Sin embargo, bueno, se pueden generar estos ambientes en donde propiciemos diversas técnicas de creatividad y podamos entonces sí a lo mejor desarrollar ciertos aspectos de creatividad que puedan ser positivos para los estudiantes en el contexto formativo, en el contexto de su formación personal. Hay que decirlo también dentro del marco de conocimientos de la creatividad, hay un constructo que le llaman modelos o niveles de creatividad, ¿no? Y estos niveles de creatividad nos dicen que existen la creatividad desde la más mínima en el contexto personal, por ejemplo. Todos podemos ser creativos si desarrollamos una solución novedosa a un problema que tenemos en nuestra vida cotidiana. Así de sencillo. Puede ser hasta para resolver una tarea. Sería un nivel pues, muy básico, un nivel 1 de creatividad. De ahí hasta grandes aspectos de creatividad que transformen de manera importante a las sociedades y las culturas, ¿no? Como lo podemos ver, por ejemplo, tal vez ciertos músicos o cierto tipo de artistas que han transformado la manera de ver a nivel global, tal vez, aspectos del arte, la cultura, la ciencia también, y las matemáticas y la tecnología particularmente. Gracias, doctor. No sé si quieres agregar algo, Larisa. Sí, rápidamente antes de pasarle la palabra a Francis, yo nada más añadiría, o sea, esto que comenta Horacio, con lo que coincido completamente, hoy en día hablamos de las pedagogías activas y que tiene que ver justamente con darle el papel al estudiante de agente activo y como docentes irlos acompañando y orientando, como bien decía Horacio. Entonces, invitarlos a la reflexión, a hacer preguntas, al trabajo de desarrollo por proyectos, al trabajo de solución de problemas. Y de esa manera ir fomentando que busquen soluciones a los problemas eso implica una solución, ponen en juego o ejercitan esta parte creativa
¿no? Entonces, nada más añadiría esa parte. Gracias. Bueno, no sé si Elizabeth todavía tienes una pregunta o se quedó No, la perdón, mano. quedé en la mano, ahorita la... Gracias. Ok, bueno, pero sí respondimos a tu cuestionamiento, por lo menos lo intentamos, no sé. No, sí, entonces ya quedó con la idea de que tenemos que tener esa apertura de mente, priorizar las nuevas pedagogías, como decía la maestra Larisa, y sobre todo, creo yo, nosotros estar también abiertos al conocimiento y a las nuevas ideas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Maestra Carlota Francis, por favor. No la escuchamos porque está desactivado el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación y agradecer estas valiosas aportaciones que nos ha hecho la maestra Larisa y el maestro Horacio. De verdad, muy interesantes. A mí me parece que los docentes debemos promover efectivamente el desarrollo no solo de habilidades conceptuales procedimentales, soy del área de las ciencias experimentales, y actitudinales. Me parece que debemos desarrollar justo en esos momentos en que está viviendo la sociedad la creatividad, para que el joven estudiante en su próximo ya futuro pueda participar en la búsqueda de soluciones que se le presenten. Me parece que para promover la formación y el desarrollo de la creatividad en el joven estudiante, se deben presentar preguntas, problemas, retos o situaciones problema, pero siempre relacionadas con el entorno cotidiano en el que se desarrolla. Por supuesto que va implícito en estas preguntas o retos la parte conceptual, porque no la podemos olvidar, ¿sí? Pero sí es importante plantearle estas situaciones, problemas que tengan relación con su entorno cotidiano, para que en la búsqueda de soluciones a esas preguntas, trabajando en equipos colaborativos entre sus pares, sus compañeros, puedan encontrar soluciones para estos jóvenes y de esta manera estaríamos ayudando al desarrollo de esas competencias blandas o las competencias que actualmente se piden en los diferentes niveles de estudio. Gracias. Gracias, maestra. Sí, efectivamente. Por ejemplo, ya lo mencionábamos al transcurso de la plática, que el gran, digamos que constructor de esta concepción de creatividad que tenemos actualmente es Guilford, que acuñó el término por ahí de los 50 del siglo pasado. Él fue el que acuñó también esta conceptuación de divergencia y convergencia, que tendemos de alguna manera a concebir como dos entes separados, ¿no? Como dos conceptos separados y contrarios. Y que sin embargo, en su constructo no lo son tanto así, porque siempre para tener ese pensamiento de divergencia, para poder nosotros jugar con los elementos de manera novedosa, diferente y en general creativa, ¿no? Si lo hacemos de manera novedosa, diferente, original, necesitamos siempre de los elementos con que jugar, ¿no? Que es lo que decimos. De tener una conceptuación organizada, clara de un fenómeno o de una situación, ¿no? Y es entonces sí que podemos jugar eficientemente y de manera creativa con esos elementos y poder proponer algo que favorezca de manera distinta pues a la problemática que queremos solucionar. Me pareció muy interesante que en una de las, que la nube de ideas sí mencionaran por ahí que también tiene que ver con la problemática, ¿no? Porque muchas de las conceptuaciones del campo de la creatividad tienen que ver con resolver problemas, ¿no? O por lo menos, o buscarlos, como lo acaba de comentar la maestra Francis, ¿no? De problematizar y a partir de ahí nosotros generar pues otras opciones diferentes a lo que se está haciendo y solamente así podemos avanzar hacia algo mejor, algo nuevo, pero también mejor,
¿no? Bueno, muchas gracias, maestra Carlota. Adelante, maestro Joaquín. Gracias. Mi pregunta es si la creatividad es una capacidad humana o si se la podemos atribuir también a otras especies. Ah, qué pregunta tan interesante. Sí, creo yo que sí es una capacidad humana, dependiendo de la conceptuación de creatividad que queramos que nosotros utilicemos. Yo, por ejemplo, manejé dos acepciones de creatividad muy específicas, ¿no? Eso tiene que ver, obviamente, con estos constructos, desde dónde se lanzan, desde qué campo teórico se lanzan las conceptuaciones de creatividad, ¿no? Regularmente creatividad se lanzó y una vez que hubo un gran conocimiento científico, y ese conocimiento científico, sobre todo a nivel de la psicología, se lanzaron pues esta manera de concebir la creatividad, y las concepciones de creatividad más modernas, más vinculadas a la complejidad, ¿no? Ya involucran no solamente la creatividad como capacidad humana, sino también la creatividad como producto, ¿no? Que también puede ser como un producto que es novedoso y que de alguna manera está interrelacionado, obviamente, a una comunidad que lo ve novedoso, ¿no? Que lo visualiza novedoso y así lo legitima. En este caso también es un constructo social la creatividad. Y solo a través de ese constructo social en que lo hace novedoso es que este producto es creativo, ¿no? Es decir, no es necesario tan solo que algún ente, alguna entidad sea creativa porque hizo algo diferente y porque tiene las capacidades para hacer cosas diferentes, sino que también está vinculado a lo que hace a ese producto que realizó, pero también cómo ese producto es visto por una sociedad, por una comunidad que lo legitima como algo novedoso, pero también que aporta un valor a esa sociedad. En ese caso, pues, si otra entidad lo pudiera hacer, en este caso un animal, por ejemplo, es porque esa sociedad lo está avalando, ¿no? Entonces hay cierto cuestionamiento. Por ejemplo, de ciertos animales que hacen obras de arte, que les dan algo para pintar y hacen cosas que a lo mejor desde el punto de vista del arte abstracto pueda caber, ¿no? Si no saben que quien lo hizo fue un animal o un niño o alguien así, ¿no? Tal vez falta mucho también por descubrir, también creatividad, como ya lo dije, vinculado a una comunidad y a un avance científico, también hace falta por construir. Yo creo que creatividad también es un concepto en construcción, y si a lo que se refiere, maestro Joaquín, es sobre todo a nuevos organismos o nuevos entes como los ChatGPT, ¿no? Que ya hacen elementos que pueden ser considerados como creativos. Creo que ahí está un buen dilema de lo que estamos planteando. No sé si gustes aportar algo más, maestra Larisa. No, creo que, o sea, justo lo que mencionas, aporta completamente en el sentido de decir por qué es una capacidad, sí, del ser humano, ¿no? Creo que en ese carácter de innovación, que efectivamente algo para ser considerado innovación, pues tiene que ser ya como apropiado por un colectivo, por un grupo, porque le dan el valor que ya señalaba Horacio. Eso es lo que hace que realmente algo sea novedoso y quede lejos de ser nada más como algo espontáneo, ocurrente, que pasó solamente una vez y de ahí ya no pudo generar un cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido completamente con lo que dice Horacio. No sé si respondimos a tu pregunta, maestro. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, no sé si existan más preguntas. Hay una pregunta en el chat. Sí. De Astrid Hernández, que dice, ¿cómo desmitificar al proceso creativo? Muy bien, gracias, maestra Astrid. Desmitificar el proceso creativo. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con las diversas etapas que tuvo el concepto de creatividad, incluso antes de llamarse creatividad, a lo largo de la historia, ¿no? En donde, pues desde su concepción,
como tal, que era muy ligado a los términos de creato, ¿no? O de crear, que antes estaba muy vinculado sobre todo a entidades pues divinas. En cierto momento de la historia, de la antigüedad, sobre todo antes de la Edad Media, se consideraba que pues la creatividad no podía ser desarrollada por los seres humanos, sino por entidades divinas, y cuando esto era así, era porque la entidad divina así te lo permitía, ¿no? Yo creo que viene de ahí, por ejemplo, desde ahí venimos arrastrando esa concepción de las musas, muy vinculado obviamente al campo artístico, en donde el artista, cuando dicen, bueno, pues le tocaron las musas, obviamente es una conceptuación ya muy antigua, ¿no? Desde el Renacimiento, pues, que se ha venido dando esa concepción posterior. La antigüedad. Desde la antigüedad, así es. Donde las musas, bueno, son los que te permitían, ¿no? Obviamente las musas son una entidad, pues, del contexto griego, pues, o grecolatino, ¿no? Y de ahí es, pues, que vamos, el humano como tal no tenía la posibilidad, más que a través de una concepción divina, poder crear cosas, ¿no? Siempre estaba vinculado a una entidad superior. Sin embargo, todo eso fue desmitificándose, o sea, desmitificado a partir, obviamente, de, como ya lo dije, a partir sobre todo del siglo XX y las investigaciones y el avance científico que se desarrolló sobre todo a mediados del siglo XX en materia de psicología y otro tipo de campos como la sociología, es que pues ya se le considera más como una propiedad, como una habilidad personal, una habilidad y una capacidad del individuo, pero también ya, como ya lo dije, concepciones más avanzadas, pues obviamente más orientadas con un sentido complejo, en donde se involucran no solamente los sistemas de producción, sino también los sistemas económicos, los sistemas culturales, los sistemas sociales totalmente interrelacionados. Así que bien, pues cómo desmitificar esta parte del proceso creativo. Pues al final del día, tal vez pensando o ir trabajando al final del día con esos, por ejemplo, en este caso, con nuestros estudiantes, en el sentido de que todos podemos ser creativos en diversos niveles, eso sí, y que podemos, si tenemos algún sentido de creatividad, podemos seguirla desarrollando. Y no solamente que sea un atributo de ciertos campos como el artístico, ¿no? Sino de todos los campos del conocimiento, el arte, la ciencia y la tecnología, las matemáticas, la física, en donde nosotros podemos ser creativos a partir de obviamente a partir del conocimiento de la disciplina y la manera en que podemos hacer las cosas distintas y mejor, ¿no? Creo que esa es una de las grandes misiones y desafíos, como ya lo dije en la presentación, pues de pues de nuestros profesores y de nuestra docencia. Hay una última pregunta. La dice la maestra Anabel de la Rosa Gómez. En su experiencia, ¿cómo fomentar la creatividad en el profesorado para que a su vez lo promuevan con el alumno? Pudiera ser a través de los llamados tanques de pensamiento, etcétera. ¿Qué estrategias emplean para desarrollar? Existen una infinidad de técnicas para desarrollar creatividad en nuestros estudiantes. Todo es cuestión también de que nosotros como profesores nos demos la oportunidad de implementarlas en nuestras estrategias didácticas, poder integrar, tal vez dar de manera distinta lo que dábamos de manera lineal, ¿no? Porque también eso es algo, esa es una metáfora muy clara. Damos las cosas de manera lineal y podemos darla de manera diferente, de manera distinta a lo que lo damos. Solo es cuestión de que nos comprometamos un poquito con el estudiante para poder impartir nuestras clases de manera diferente, pero también atendiendo, obviamente hay que decirlo, no es nada más hacer las cosas distintas porque sí, sino atender a técnicas de creatividad muy específicas. Hay muchos sitios de creatividad docente que podemos echar mano. Hay herramientas, por ejemplo, las desarrolladas por Edward de Bono, como los 6 sombreros para pensar, que podemos implementar en algún momento con nuestros estudiantes, ¿no?
hay procesos de brainstorming, hay procesos de cómo jugar inclusive elementos didácticos para darlos de manera distinta, los lipogramas, los cufamiles, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando también nosotros en el Laboratorio de Creatividad Educativa para poder ofrecer ya en materia a nivel docente, un curso en el que podamos pues mostrar estas técnicas que puedan enriquecer las clases de sus estudiantes, ¿no? En las clases a nivel de docencia. Bueno, estamos trabajando en ese curso, próximamente saldrá. Y pero haciendo un resumen, una síntesis para responder a esta pregunta, bueno, pues existen toda una serie de técnicas que podemos incluir en nuestros programas, solo es cuestión de que tal vez nos comprometamos un poquito a poder pensar cómo incorporarlas, obviamente desde el punto de vista de nuestro propio contexto como académicos, como educadores, y que realmente sean pertinentes también a lo que estamos realizando, ¿no? Estoy seguro que los resultados serán muy positivos. Y bueno, hay una pregunta todavía, bueno, esperemos que sea la última pregunta, sería del maestro Raúl Cuauhtémoc Nieto. Adelante, maestro. Bueno, más que la pregunta, es un comentario así muy rápido. Bueno, yo vengo de la Facultad de Artes y Diseño también. Y bueno, cuando yo estudié, por ejemplo, no sé, yo soy diseñador de profesión. Mi grado es en diseño, ahorita tengo una maestría en diseño y comunicación visual. Pero cuando yo estudié diseño, pues ser creativo era una condición sine qua non, ¿no? O sea, si estudiabas diseño es porque tenías que ser creativo. Sin embargo, en ninguna materia como tal se nos enseñó a fomentar el pensamiento creativo, ¿no? Y fueron a lo mejor más como intentos aislados por parte de tanto de los profesores como de nosotros mismos como alumnos, desarrollar no sé si llamarla habilidad, capacidad, eso ya lo sabrán ustedes como especialistas, pero el asunto es que creo que sí, a pesar de que en sí el concepto de creatividad pues no es, bueno, es relativamente nuevo, ¿no? No tiene mucho tiempo como tal el concepto, creo que sí hace falta también incorporarlo mucho en los programas de estudio. Y bueno, por esa parte es eso. Y nada más rápidamente comentarles que ahorita estaban hablando del chat GPT, precisamente hace un tiempo cuando salió el chat GPT, el 3, el número 3, pues se me ocurrió preguntarle, ¿no? Si la inteligencia artificial podía ser creativa. Y y bueno, básicamente lo que me contestó, perdón, lo voy a traducir rápido, porque se lo pregunté en inglés. Dice la misma inteligencia artificial, me contestó que esta misma, la AI, puede ser usada para crear arte y otras formas de contenido creativo, perdón, pero el nivel de creatividad mostrado por la inteligencia artificial depende de los algoritmos y los datos con los que han sido entrenados. Punto y seguido, dice, muchas trabajos de arte generados por la inteligencia artificial pueden ser altamente estilizados y reconocidos como si hubieran sido por una máquina, o más bien ahí lo que quiere decir es que se reconoce que fueron hechos por una máquina. Sin embargo, hay otros ejemplos de este arte generado en el que es mucho más difícil distinguir si fueron hechos por la máquina o por un humano. Entonces dice, y a pesar de esto, dice, el concepto de creatividad es un concepto subjetivo, y si algo creado por una máquina puede ser considerado realmente creativo, entre comillas lo pone, es un tópico que sigue siendo debatible. Entonces, digamos que la inteligencia artificial puede ser creativa,
A lo mejor esa sería la pregunta también, ¿no? Pero pues sí, tal y como ella misma se contesta, sigue siendo debatible. Gracias, Juan. Gracias. Excelente participación, maestro Raúl. En efecto, pues el propio modelo de lenguaje programado, digamos que entrenado para que diga eso, ¿no? Porque realmente no lo pensó, simplemente le está programado para que diga eso. Y en efecto, tal vez en su constructo de modelo de lenguaje, tal vez no tiene pensado que también la creatividad está vinculada, o sí, porque él mismo lo dice, es cuestionable porque es subjetivo, porque al final del día no es, puede o no estar avalada por una comunidad que te diga que es creativo o no, ¿no? En ese caso, bueno, fue una buena respuesta, por eso también muy vinculada a lo que preguntó el maestro Joaquín, y esta la complementa. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues si no existen más preguntas, que bueno, dijimos que sería la última, pues queremos agradecer a todos su participación en este webinar. Esperemos que continúen en el ciclo de webinars que estaremos presentando próximamente en el marco de este programa de transformación digital de la educación. Van a ser webinars vinculados a este tema, transformación digital de la educación, pero también a otro tipo de eventos relacionados al laboratorio de creatividad educativa que tienen que ver con el seminario de creatividad educativa y otro tipo de conversatorios asociados. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que puedan inscribirse a nuestro formulario para entonces sí poder recibir las informaciones respectivas a estos próximos eventos. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos y esperamos Gracias. vernos pronto por el Buena laboratorio. tarde. Gracias. Muchas gracias.